Capítulo 18. Persona especial. Me sentía como si estuviera soñando. Probablemente era la situación más extraña que podría existir, pero era la situación que mejor me hacía sentir. Para el ojo público, Frin era una mujer casada, con un esposo cariñoso y fiel ayudante en su negocio. Sin embargo, en la privacidad de su vida, tanto ella como él solo se amaban como amigos, teniendo un acuerdo extraño de poder tener relaciones sentimentales con otras personas, siempre y cuando éstas no interfirieran con su imagen pública. Era extraño, pero lo aceptaba de ese modo. Frin me hacía sentir bien, me demostraba lo que quería conmigo. La mayoría del tiempo me dejaba sin palabras, pues todo lo que decía causaba que mi corazón explotara de amor. Ella no tenía filtros en cuanto a decir lo que pensaba. Si creía que merecía una rosa, me la daba. Si creía que me veía hermosa, me lo decía. Era del tipo de persona que le gustaba demostrar lo que sentía con acciones, y creo que merecía que yo la tratara del mismo modo. Un amor mutuo. Papá y Charlotte me lo recordaron la noche del domingo cuando llegué a casa. Nuestra cita había sido un completo éxito. Nam nos acompañó el resto de la tarde, me dio un recorrido por el hotel y me dio unos cuantos consejos para mi futuro en la arquitectura. Nam podría llegar a ser tan inteligente como divertida. Al llegar a casa, desbordaba de felicidad. Frin había sido muy atenta y me llevó hasta la puerta, despidiéndose con un beso en mi mejilla. No voy a mentir, extrañé besarla durante todo el día, pero entendía que no podía hacerlo a las afueras de la ciudad, y Nam consumió todo nuestro tiempo. Creo que Frin quería matarla. Mi hermana y mi padre me pidieron excesivos detalles de lo que ocurrió durante el día. Me llenaba de felicidad saber que todo regresaba a la normalidad y podía hablar con ellos sobre lo que ocurría. Apodamos a Frin con otro nombre, pues teníamos que evitar que Mi se enterara de la situación, sobre todo porque yo sabía que el señor Heng no conocía la verdad detrás de aquel matrimonio de sus dos amigos. Si ella te demuestra que desea estar contigo, merece que le demuestres lo mismo, me decía mi padre acariciando mi mejilla. No retengas tus sentimientos, exprésalos. Al decir aquello, solo miré a Charlotte, haciéndole una mueca. Charlotte me aconsejó no ser intensa, revelo. Mi hermana solo abre la boca en sorpresa. Y por eso es que le conocemos tantas parejas, dice papá en sarcasmo tocando la cabeza de mi hermana. No sabe absolutamente nada. Este es momento de Becky, déjenme en paz. Ella se cruza de brazos, causando que la abracemos. Presiento que te llegará el momento, le digo a mi hermana. Pronto. Ella solo sonríe, empujándome. Aléjate, estás llena de babas de tu querida mujer. Sé que lo dice en broma. El mejor consejo que te puedo dar, papá se levanta del sofá, y espero que escuches a tu viejo padre, persona que conoce mejor sobre el amor. Le cubre el rostro a mi hermana con una almohada, haciendo que riamos. Es que digas lo que sientes. Exprésate, demuéstrale. Si sientes la necesidad de abrazarla, hazlo. No te limites, ¿de acuerdo? Muevo mi cabeza. Increíble que le aconsejes estar con una mujer casada. Charlotte empuja la almohada subiéndose en la espalda de papá. ¡Qué deshonor! Su matrimonio no debe de ser próspero. Es lo que dice jugando con Charlotte. Además, técnicamente eso no sería interferir. Papá conocía de la situación. Debía decírselo para que no pensara que me metería en problemas. Y hace feliz a Becky. ¿Por qué interferir en eso? Charlotte se baja de la espalda de papá, tacleándome sobre el sofá. ¡No! ¡Suéltame! Grito cuando ella comienza a picar mis costillas, haciéndome reír. Yo la hago reír, ¿ves? Mi hermana hacía una voz graciosa.
«Papá, ayúdame», gritaba mientras me reía. Me sentía llena de mucha felicidad. Por primera vez estaba con alguien y podía hablarlo con las personas en quien más confiaba. Por supuesto que debía hacer las cosas con calma. No deseaba que todo esto fuera tan apresurado al punto en que terminara en algo mal. No quería salir lastimada y no quería que Frin saliera lastimada. El lunes por la mañana se le fue entregada la oficina a Frin. La emoción en ella estaba más que presente en su rostro. El diseño de la oficina quedó a la perfección de lo que quería. La enorme pantalla en el medio de la pared resaltaba por el color en esta. La enorme mesa de vidrio le daba un toque delicado al lugar, sin mencionar la pared de cristal que destacaba alrededor. Estaba más que agradecida con mi padre, y también demostró agradecimiento con Charlotte y su compañero, siendo estos los encargados de que el lugar se entregara justo como lo pidió Frin. Un sentimiento extraño se instaló en mi pecho cuando vi a Billy. Era la segunda vez que estaba en la mansión. A pesar de que sabía la situación entre ambos, no podía evitar sentir cierto tipo de emoción negativa hacia él, mayormente cuando colocó su mano en la cintura de Frin. ¿Por qué tenía que hacerlo? Ambos se quedaron en la oficina, al parecer inaugurándola con una reunión que comenzaría a las 10 de la mañana. Eso explicaba el por qué él llegó junto con los trabajadores de papá. Por alguna razón, quería saber lo que estaban haciendo. Al pasar una hora y no saber nada de Frin, me sentía ansiosa. Ella y yo no habíamos podido hablar como todas las mañanas y sinceramente extrañaba aquello. Quise espiar por un momento. Sabía que estaba mal, pero necesitaba verla. Para mi sorpresa, o mala suerte, al caminar hasta su oficina me detuve en mitad del camino, notando cómo Billy tomó del rostro a Frin dándole un corto y rápido beso. Debido a la posición en la que ella estaba, no podía decir si fue en los labios o no, pero fue suficiente para sentir cómo mi corazón se rompía en dos. Mi humor bajó a escalas demasiado intensas. Me sentía irritada, todo me molestaba. Mi hermana lo notaba en mi rostro. Papá le pidió a Charlotte que me ayudara con la remodelación, así cada vez que Zeng no estuviera, ella y yo podríamos adelantar bastante. Sin embargo, el día de hoy, mi compañero se sentía limitado a acercarse a mí, pues mi estado de ánimo causaba que estuviera en silencio y con el ceño fruncido, prácticamente respondiendo a sus preguntas con sonidos extraños y sin emitir ninguna emoción. Eso llamó la atención de Charlotte. Ella me conocía muy bien. La última vez que te vi celosa fue cuando compré esos guantes de boxeo que tú tanto querías. Ella está en cuclillas midiendo la distancia entre una pared y otra. Y eso fue hace un año o más, casi no lo recuerdo. No sé de qué hablas. Es lo único que respondo, tratando de distraerme en cualquier cosa, pero mi mente solo me lleva a aquel beso. Giro mi rostro y me doy cuenta de que Zeng no está cerca. Él parece estar en la parte de afuera, buscando algo de arena. Becky, te olvidas que soy tu hermana mayor. Charlotte se levanta, encarándome. Es mi trabajo cuidarte y molestarte. Giro los ojos y cuando me quiero alejar, ella me detiene. También es mi trabajo conocerte bien y sé que algo te molesta. ¿Por qué él tiene que estar aquí? Es lo que digo, bajando el rostro y cruzándome de brazos. Porque para sus socios están casados, por lo tanto debe estar aquí, presente en esa reunión. Solo me niego, volviéndome una niña malhumorada. Mírame. Elevo mi rostro con un puchero en mi boca. Sentir celos en una relación es completamente normal, sobre todo cuando se trata de esa situación extraña que las envuelve a ustedes dos. Ella trata de explicar tomando mis brazos y haciendo que los baje. Pero hermana,
Esa actitud que tienes no es buena. Tienes que hablar con ella. La besó. Mi cabeza vuelve a caer. Charlotte se queda en silencio por un momento para luego abrazarme. Me dijiste que ellos tenían que hacerlo para esquivar situaciones. Mi hermana trata de excusar aquel momento. Sentir celos y colocarte de mal humor no resolverá nada. Ella hace que me aleje un poco. Hablar resolverá las cosas. Charlotte besa mi frente. Deja de ser gruñona y ponte a trabajar. Sabes bien que si le pides a Frin que te lo explique, lo hará. En ese momento, Zheng entra por la puerta, tirando en el suelo el saco de arena que necesitábamos. Ahora deja de asustar a Zheng y ponte a trabajar. Charlotte habla fuerte, haciendo que nuestro compañero nos mire sorprendido. Descuida, Zheng, no te morderá. Por primera vez en el día, Charlotte hace que ría. Ya hablé con ella. Mentiría si dijera que mi humor mejoró. A pesar de que mi hermana y Zheng trataron de aligerar el momento haciendo chistes tontos, seguía sintiendo aquel pequeño atisbo de celos dentro de mí. El beso se repetía una y otra vez en mi cabeza, haciendo que me sintiera molesta con Frin. Unos 30 minutos antes de la hora del almuerzo, Frin apareció llena de alegría por la cocina, saludándonos a todos otra vez. Mi hermana y Zheng la saludaron de igual forma, pero yo solo me limité a girarme y seguir con mi trabajo. Escuché cómo Charlotte se excusó para buscar algo con nuestro compañero, dejándonos a solas. Hola. Siento la cercanía de Frin detrás de mí. Me inclino para reparar la tubería del lavabo, ignorando su presencia. ¿Está todo bien? Lo está, le digo, moviendo cualquier cosa en aquella tubería, menos lo que debería. No parece. Su voz suena algo triste. Por un instante me siento mal por comportarme de aquel modo, pero los celos dentro de mí son mayores. La reunión fue excelente. Si tenemos un tercer encuentro y es aprobado, tendremos un nuevo hotel. Me levanto, tomando un pañuelo para secar mis manos, y me giro. Frin está de pie con sus manos detrás de su espalda, mirándome con una hermosa sonrisa en su rostro. Billy quiere que almorcemos juntos, dice que desea conocerte mejor. Coloco el pañuelo a un lado del lavabo, suspirando. No me quedaré, es lo que digo. De inmediato, la sonrisa de Frin desaparece. Oh, es lo que dice. Ella se acerca un poco. Pero ahora mismo él está preparando algo. Señala con su pulgar hacia el otro lado. Está demasiado feliz y yo quiero celebrar contigo. Sus palabras hacen que mi corazón salte de emoción. ¿Estás molesta?, pregunta cuando nota que no digo más nada. Me cruzo de brazos, asintiendo. ¿Conmigo?, vuelvo a sentir. Oh, sale de su boca, con tristeza. ¿Por qué te besó? Es lo que sale de mi boca, queriendo obtener respuestas. Sé que están casados para sus socios. Muevo mis manos en diferentes direcciones, pero no para mí. Ella solo suspira, mirándome con ternura. Y ahora mismo siento tanto dentro de mí. Señalo mi pecho. Estoy muy molesta. ¿Estás celosa? Frin parece divertida, mirando a los lados. Solo hago un sonido con mi garganta. Lo siento. Se acerca un poco. Mi madre estaba presente en la reunión, explica. No es excusa, pero conoces bien la historia. Vuelve a mirar a los lados. Billy no me besó en los labios. Se señala. Besó justo aquí. Coloca su dedo en su mejilla. Ella piensa que estamos separados, así que tuvimos que distraerla para que no iniciara con discursos tontos. Suspiro, bajando la cabeza. Puede ser algo agotador escucharla. Lo siento si eso te causó tristeza o mal humor. Frin toma mi mano, haciendo que eleve el rostro. No quiero causarte daño, ni deseo que te lleves mal con alguien como él. Conoce su límite y conoce nuestra relación.
Su voz es sincera. Lo siento. Se vuelve a disculpar. Ahora me siento como una tonta, es lo que le digo. No deberías. Ella sonríe, acercándose otro poco. Es contigo con quien deseo estar. Sus palabras hacen eco en mi cabeza, causando que mi corazón se acelere y mis manos tiemblen. ¿Por qué? Ella inclina su cabeza, sin entender. ¿Por qué yo? Papá siempre me recordaba cómo mamá era su persona especial. Parpadeo varias veces sin comprender. Él me contaba mucho cómo fue la primera vez que se conocieron. Decía que sintió como si el tiempo se detuviera, como si todo desapareciera a su alrededor y solo estuviera ella frente a él. Frin sonríe, probablemente recordando. Siempre me hablaba de cómo fue conocerla e imaginar una vida a su lado. Contaba cómo pudo tener a la chica de sus sueños. No puedo alejar mis ojos de ella. Tiene un brillo en los ojos que me hace sentir en las nubes. Papá me decía, cuando conozcas a tu persona especial, sabrás que es la persona con la que deseas estar. No importa si es mayor o menor, no importa si es alto o bajo. Lo que importa es que este lugar. Ella coloca su dedo en mi pecho, señalando mi corazón. Y este lugar, ahora mueve su dedo, señalando mi cabeza. Estén de acuerdo. Si ambos están cómodos y seguros de que es tu persona especial, no tienes que buscar en otro lugar. Sabrás que es allí donde quieres estar. Suspiro, sonriendo. Tu padre te enseñó bien. Es lo único que puedo decir, sintiendo mi rostro caliente. Cuando te vi por primera vez, me sentí de ese modo. Ella coloca una mano en mi mejilla, acariciando con su pulgar. El tiempo se detuvo y solo podía verte a ti. Sé que no fue el mejor encuentro y te traté terrible, pero fue un poco porque me sentía confundida. Nunca había sentido algo como aquello y por primera vez entendía lo que decía papá. Frin sonríe. Una niña de 7 años no entendía esas palabras, hasta que en ese momento, cuando te vi, todo tuvo sentido para mí. Mi corazón ahora mismo podría salirse de mi pecho. Frin nota mi temblor, así que toma mis manos en las suyas. Tú eres mi persona especial. Lo entendí aún más cuando entré a mi oficina y me arrepentí de haber dicho todas esas cosas que dije de ti frente a los demás. Recuerdo lo que me dijo papá la noche anterior. Frin acababa de decirme la más hermosa declaración de amor y merecía saber lo que sentía por ella. Podría decir lo mismo sobre ti, sonrió mientras hablo. Cuando vi cómo Billy te besó, solo quería entrar allí y besarte frente a todas las personas, frente a él. Frin muerde su labio. Siento tanto cuando se trata de ti. Ella sujeta con fuerza mis manos. Mis emociones explotan y mi corazón enloquece cada vez que te veo. Trato de ser sincera con ella. Solo quiero estar contigo en todo momento, escucharte hablar o hacerte reír. Si lo que tu papá dice es un hecho, entonces tú eres mi persona especial, Frin. Su sonrisa se agranda mucho más. Mi corazón y mi cabeza están en completo acuerdo de que desean todo contigo. Ella baja su cabeza, sonrojándose. Siento que me voy a desmayar. Ambas nos reímos de nuestro pequeño momento, sintiéndonos en una burbuja de amor. Disculpen. Frin se separa rápidamente de mí, girándose. Charlotte entra a pasos cortos, sonriendo. Ya nos iremos. Papá me envió para saber si Becky se irá con nosotros. Siento la mirada de Frin sobre mí, casi suplicando. Me quedaré, respondo mirando a mi hermana. Frin quiere que almuerce con ella y Billy. Vaya, es lo que Charlotte puede decir entrecerrando los ojos. Entonces, ¿le van al poliamor? Frin tose fuertemente, aparentemente ahogándose con su saliva. Charlotte se ríe de lo que dijo. Dios, lo siento. Ella se acerca, palpando la espalda de Frin. Es jugando. Su risa es fuerte,
Casi podría llorar. Qué pésimo sentido del humor. Frin toma el vaso de agua que le ofrezco, bebiendo rápido. Me lo dicen seguido. Charlotte me empuja, caminando hasta la puerta. Diviértanse. Frin y yo cruzamos miradas. Me disculpo con ella por las tonterías de mi hermana, sabiendo que Charlotte solo quiere avergonzarla. Antes de ir al encuentro con Billy, me dirijo a la parte de afuera de la mansión, buscando en mi bolso la camisa de Frin, la cual no le había podido entregar. Ella solo me sonríe, pidiendo que me la coloque. Al parecer, según sus palabras, se me ve mejor a mí que a ella, y sinceramente, quisiera que Billy se diera cuenta de que llevaba su ropa puesta, lo que significaba que íbamos muy en serio. Sonaba tonto, pero de alguna forma quería que se diera cuenta de que ella estaba conmigo, no con él. Al llegar a la cocina, Billy ya tenía la mesa lista para comer. Una hermosa decoración adornaba la mesa. Flores frescas estaban en un jarrón, los platos bien acomodados junto con las copas, y la comida humeaba a un lado de estos, desprendiendo un exquisito aroma. Él estaba buscando una botella en la despensa de Frin, probablemente de vino. Si puedes oler bien, Billy sabe cocinar, dice Frin, haciendo que él nos observe, alegrándose. ¡Llegaron! Billy se acerca a mí abrazándome. Linda camisa. Me guiña, sonriendo alegremente. Me alegra mucho que vinieras. Preparé lo mejor que sé hacer. Te va a encantar. Señala la mesa. Podría decir lo mismo del vino, pero Frin tiene pésimo gusto. Te recuerdo que tú llenaste esa despensa. Ella señala tomando mi mano. Ven a sentarte. Bien, elegiré el que sea. Billy se acerca nuevamente a la despensa, tomando una botella. Eleva su puño en emoción, acercándose a nosotras y tomando asiento, descorchando la botella. ¿Eres buena bebedora, Becky? Lo miro sin decir nada. Él toma mi copa, sirviéndome. No lo sé, es lo que digo. Él me sonríe. Ya lo veremos. Me guiña nuevamente. Al girar mi rostro, Frin está mirándome, sonriente. La primera vez que Frin se emborrachó, se lanzó a una piscina desde un segundo piso. Frin abre los ojos en sorpresa, girando su rostro y lanzándole la servilleta a Billy. Es cierto. No le digas esas cosas. Me río de ambos. Parecen tener una amistad fuerte. Becky no debe saber eso. Ella me mira nuevamente. Oh, claro, solo le digo cosas buenas. Frin asiente, sirviéndome un poco de carne. Cosas buenas. No encuentro nada bueno, repite Billy, terminando de servir el vino. Billy hace un sonido de dolor, inclinándose un poco. Al parecer, Frin lo pateó por debajo de la mesa. Quédate quieta, pareces una niña. Me río de ambos nuevamente. Estamos celebrando, cállate. Frin lo señala con el cuchillo, soltándolo y tomando la copa. Por nuestro trabajo. Eleva la copa y Billy y yo hacemos lo mismo. Y por el de Becky. Ella cruza sus ojos con los míos, sonriendo. Y por mí. Billy eleva la copa más alto. Porque soy el mejor. Chocamos las copas y bebemos. Por un instante, me siento mal por haber sentido celos de Billy. A medida que pasaba el almuerzo, me daba cuenta de su modo de ser. Tenía una personalidad idéntica a la de Nam. Bromeaba para hacerme reír y luego se interesaba en preguntarme algo. Se sorprendió al saber la carrera que estudiaba y luego elogió mi trabajo, diciéndome lo mismo que ya me han dicho sus 3 mejores amigos. Mi trabajo es muy bueno. La química que él y Frin tenían se notaba demasiado. La amistad de ambos era fuerte. Se conocían a la perfección y se jugaban bromas como si fueran hermanos. Me recordaba la relación entre Charlotte y yo. A pesar de que nos preocupábamos, nos dábamos la oportunidad de ser divertidas la una con la otra.
A medida que pasaba el momento, el vino comenzaba a hacer efecto en mí. Nunca había bebido y solo lo había probado unas pocas veces, cuando papá se daba la oportunidad de comprar alguna botella. Me sentía algo mareada y acalorada. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero ya Billy iba por la segunda botella. Los tres nos reíamos de las tonterías que salían de la boca de Billy. Él se levantaba y movía su cuerpo para hacer mejor la historia, causando la risa de nosotras. Tanto él como Frin bebían aquel vino como si fuera agua. Notaba las mejillas de Frin con un tono más rosado. Él las tenía del mismo modo, y solo podía pensar en cómo haría para conducir si se embriagaba. Cuando Frin y yo nos casamos, recuerdo que bebimos tanto que me desmayé en un arbusto. Caminamos detrás de él, quien se dirige hacia la puerta de la mansión, y todos pensaban que nos íbamos a la luna de miel. Billy ríe abriendo la puerta. Sus palabras sonaban algo arrastradas. El chofer nos llevó al hotel y dormimos todo un día. Nos fuimos a París porque claramente no perderíamos esa oportunidad de viajar gratis. Eres millonario y aprovechas un viaje gratis. Las palabras salen de mi boca sin pensarlas, el vino haciéndome sentir más cómoda y confiada. Billy solo se encoge de hombros, abrazando a Frin y luego a mí. Así somos los millonarios. Camina hasta alejarse de nosotras en dirección a su auto. Eres buena chica, Becky, me agradas, dice fuerte antes de entrar a su auto. ¿Él estará bien?, le pregunto a Frin, quien mira la hora en su reloj, suspirando. Ella toma mi mano y cierra la puerta, acorralándome en esta. Lo estará, responde. Frin sonríe enormemente, colocando sus manos en mi cintura. Ahora quiero besarte. Ella se acerca, pero coloco mi mano sobre sus labios. ¿Qué ocurre? Sus ojos están rojos, al igual que sus mejillas. Tal vez el vino causó más efecto en ella de lo que pensé. Incluso puedo sentir cómo se tambalea. Estás ebria, le digo, acariciando sus mejillas con mis manos. Solo un poco. Sus palabras son arrastradas, justo como las de Billy. No tardan en llegar los demás, déjame besarte, te extraño. Mi corazón se acelera ante sus palabras, haciéndome sonreír. Desde ayer no te he podido besar y, de algún modo, debo recompensar el mal momento que te hice pasar. Inclino mi cabeza sin entender, rodeando su cuello con mis brazos. Cuando pensaste que Billy me besó, ¿por qué siempre me dices cosas tan hermosas? Es lo único que le puedo preguntar. Porque papá siempre me dijo que debía tratar a mi persona especial como se lo merece. Ella acaricia mi nariz con la suya. Decir lo que quiero decir, hacer lo que quiero hacer. Me abraza más a ella. Me llena de felicidad que te lleves bien con Billy. Me recuerda a Nam. Ella asiente. Papá también me aconsejó algo similar. Acarició su cuello. Me dijo que no me limitara, que debo expresar lo que siento. ¿Y qué sientes ahora? Mis mejillas se calientan cuando ella pregunta aquello, como si temiera que pudiera leer mis pensamientos. Solo la acerco a mí, besándola. No voy a mentir, nunca me acostumbraré a sus labios sobre los míos. La sensación que invade mi cuerpo siempre es diferente. Siempre me hace sentir distintos tipos de emociones, pero todas me guían a un punto en común: amor. ¿Se podría llegar a sentir amor tan pronto? ¿Me podría enamorar de una persona con solo unas pocas semanas de conocerla? Sentir sus labios sobre los míos era como sentir el cálido sol de las mañanas. Me llenaba de alegría y calidez el corazón. Sentir sus manos sobre mí era como tocar un cable con electricidad. Sentía los vellos de mi cuerpo erizarse con solo un toque, llenándome de emoción por mantener aquella sensación más tiempo.
Su respiración pesada me causaba nervios en el estómago, haciéndome entender que disfrutaba aquello tanto como yo, y sentir su desesperación junto con la mía solo me llenaba de una abrumadora emoción que recorría mi cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Una emoción que no sabría cómo explicar, pero era tanta que deseaba que saliera de mi cuerpo como una explosión. Me abrumaba porque cada vez que nos besábamos, deseaba más, quería mucho más, y lo hacía notar en mis manos y en las ganas de no alejarme de ella nunca. Aquella tensión se notaba cuando nos separábamos. Aquella desesperación se veía incluso en sus ojos, cuando solo nos quedábamos en silencio, escuchando nuestra respiración. Mis manos tenían vida propia. Ahora exploraban mucho más su espalda y abdomen, y las de Frin estaban del mismo modo, se movían por mi cuerpo. Todo aquello sucedía mientras los besos se hacían cada vez más intensos y más largos, más duraderos. La tensión siempre estuvo presente. Podría jurar que estuvo desde el día 1, cuando nos conocimos, y fue aumentando cada vez más, cuando nuestra relación avanzaba mucho más. Luego de aquel primer beso, la tensión ahora estaba tan presente en nosotras, al punto de que no sabíamos lo que debíamos hacer, no sabíamos si continuar con aquello o detenernos. Y por más que yo quisiera, Frin se detenía, tal vez por el hecho de que sería mi primera vez y ella no quisiera apresurarla, o tal vez porque ambas sabíamos que si acabábamos con aquella tensión, no podríamos detenernos nunca. El sonido de nuestros besos, junto con la respiración de ambas, es lo único que nos rodea, nuevamente la tensión haciendo presencia, encerrándonos en una burbuja ya conocida por nosotras. Las manos de Frin se mueven de mi cintura a mi abdomen, mientras nuestros labios se mueven en diferentes direcciones, acabando con aquella agonía de estar sin besarnos desde el día de ayer. Frin se acerca aún más a mí, haciendo que mi cabeza roce la puerta suavemente. Mis manos descienden hasta su cintura, sujetándola con delicadeza mientras trato de controlar mi respiración, que se vuelve cada vez más agitada. Nuestros labios se encuentran en un beso profundo que me hace perder la noción del tiempo. Siento cómo se separa ligeramente, solo para regresar con más intensidad, respondiendo a cada uno de mis movimientos con la misma energía. Sus manos suben lentamente, explorando mi figura con timidez hasta detenerse. Abro los ojos al notar que Frin se ha separado un poco. Hay un destello de duda en su mirada, pero le dedico una sonrisa suave, asegurándole en silencio que todo está bien. Poco a poco, ella relaja sus manos y deposita un beso dulce en mis labios antes de apoyar su frente contra la mía. Lo siento, solo niego a sus palabras abrazando su cintura. El vino causa que haga locuras. Debería darte vino seguido, entonces. Trato de aligerar el momento haciendo que ría. Sus mejillas están rojas. No sabría explicar si es por el vino, por el momento intenso o porque está avergonzada. Ya mi padre debió de llegar, debería regresar a trabajar. Espera. Ella se mantiene abrazada a mí. Te extrañé mucho. También te extrañé. Frin sonríe, besando mi frente. Quisiera proponerte algo, pero no sé si aceptes, susurra sobre mi boca. No hay nada que pueda negarte. Beso su mejilla, acariciando su espalda. ¿Te quedarías mañana conmigo? Me separo un poco de ella, mirándola atentamente. Nam vendrá hoy con Heng. Ambos deben pasarme el reportaje de las finanzas y esas cosas, explica. Probablemente se queden a celebrar por la victoria de hoy, pero luego no podrán venir al menos hasta la otra semana. Paso mi lengua por mis labios, sintiendo un poco de ardor en mi labio inferior. Y a Billy no le agrada quedarse aquí,
así que estaré sola por estos días. No me agrada la soledad. Frin hace un puchero viéndose adorable. Puedo hablar con tu padre. Déjame pensarlo, le digo, besando rápidamente sus labios para luego separarme. Debo irme. Al alejarme de ella, pienso por un instante en su propuesta. No es que no desee quedarme con ella, muero por hacerlo, pero eso solo significaría que estaríamos solas por largas horas, de noche, teniendo la mansión solo para nosotras y considerando que nuestros momentos se vuelven cada vez más intensos. Eso solo significaría una cosa: tal vez es hora de consultarlo con el grupo de chicas.